envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y en el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyemos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, y dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí han desechado, para que no reinen sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra, Señor, con el propósito, Señor, de que puedan entender sobre el mensaje de esta mañana, Padre. Danos la sabiduría que requerimos, Señor, porque nosotros no podemos exponer tu palabra si tu Espíritu, Señor, no está en nuestra vida, Padre. Porque no queremos, Señor, solamente palabras huecas, vacías, y sobre todo que no tengan la autoridad. Queremos, Señor, ser llenos entonces de tu Espíritu Santo. Queremos, Señor, tener el denuedo para hablar tu palabra, Señor, con la autoridad que tú das en el nombre de Jesús, Padre. Ayuda a compartir este mensaje, Padre, y que sea de bendición, Señor, para la vida de cada uno de los presentes. Oro en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome su lugar, hermano. El mensaje titulado esta mañana: ¿a quién has desechado? Ese es el título del mensaje, y nuevamente refiero el versículo número 7 de 1 Samuel 8, que dice: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Hoy día, mis hermanos, todos sabemos que se decide una etapa más hacia dónde camina nuestro país. Hoy mucha gente va a salir con el propósito de elegir un gobierno o quién lo gobierne. Pero yo no me voy a enfocar tanto en un sentido humano mi mensaje, que dentro de ellas a lo mejor voy a manejar pequeñas cápsulas refiriéndome a un tipo de gobierno, pero lo más importante, mis hermanos, es que yo quiero enfocar este mensaje en el sentido espiritual. En el sentido espiritual, porque cuántos jóvenes, refiriéndome a los jóvenes, porque cuando hay un despertar en ellos, ellos comienzan a elegir quién los va a gobernar, la luz o las tinieblas. Eso es en cuanto a los jóvenes. Pero también pensemos en nosotros, en los adultos, en todos. Aquellos que están alejados, viviendo sin Dios en sus vidas, viviendo en un mundo caído en el cual estamos, prácticamente no están eligiendo la luz. Están eligiendo las tinieblas. Entonces, ¿qué tipo de gobierno estamos eligiendo en lo personal? ¿El que gobierna en la luz o el que gobierna en las tinieblas? Por eso titulé este mensaje: ¿a quién has desechado? ¿A quién has desechado? Quiero hacer entonces referencia al pasaje que leíamos hace un momento, donde nos relata sobre la vida de Samuel, que este varón, como todos, llegó a una edad avanzada, donde a lo mejor ya sus males le estaban aquejando en su cuerpo, donde él entonces, quizá por pensamiento o por heredad, puso a sus hijos, como lo dice ahí en 1 Samuel 8:1, aconteció que habiendo Samuel envejecido,
puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Si usted comienza a leer el libro de Jueces, desde el capítulo número 1, usted se va a dar cuenta que en ningún momento, a lo mejor, Samuel se puso a orar con sus hijos o sobre sus hijos en el sentido para que ellos fueran las personas correctas, las indicadas para ejercer juicio o como juez en la nación. ¿A dónde me lleva esto? Nosotros como padres, todos los que estamos aquí, que Dios nos ha permitido tener hijos en casa, nosotros en casa vemos a nuestros hijos como los mejores. Nosotros podemos ver a nuestros hijos con alas, con aureolas, pero ¿cómo se comportan ellos saliendo de casa? ¿Cómo son ellos fuera, en el lugar donde ellos se desenvuelven? Podemos decir que a lo mejor se comportan como aquellos que están sin Cristo, o podemos decir claramente como un demonio, ¿no? Entonces, esta situación llevó a que Samuel forzara, obligara, en cierta manera, a sus hijos para ponerlos como jueces, pero sus vidas no eran gobernadas por Dios. ¿Por quién estaban siendo gobernadas las vidas de los hijos de Samuel? Por el mundo. Por eso claramente en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores. Usted no puede estar aquí porque quiere agradar a Dios. Porque no podemos servir a dos señores, dice este pasaje. Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Escúchame esto, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Yo no te digo en este momento, no puedas servir a Dios y a las riquezas, o no sé dónde está tu debilidad, no sé dónde está tu pecado, no sé dónde está tu problema, o no sé dónde esté mi problema, pero yo no puedo servir a Dios y a lo que tú quieras ponerle ahí, que está causando estragos en tu vida. No podemos servir a Dios. Los hijos de Eli prácticamente, nos vamos a dar cuenta, conforme vayamos desarrollando este mensaje, que no estaban en los caminos de Dios. Y había una gran problemática en su vida. Y eso estaba causando no solamente estragos en su propia persona, también estaba causando estragos en la vida de la nación. Entonces entiéndeme esto, hermanos. Cuando tú estás mal, no solamente te sientes mal tú espiritualmente, no solamente tú estás mal, sino que también tu vida misma está causando problemas a los que están más allegados a ti, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, a todo aquel que te rodea. Incluso eres de mal testimonio a los de afuera. Esto es una reacción en cadena, es una problemática. Y esto nosotros debemos entenderlo. Y esto es lo que estaba causando el mal dentro de la nación de Israel. Y esta es la proposición de mi mensaje. Cada vez que tú y yo renunciamos a obedecer la palabra de Dios, piensa a quién estás desechando. Sabemos lo que es bueno, lo que es malo. Algunos yo puedo decir que se saben los 10 mandamientos. Y a lo mejor de corridito. Así a lo mejor como se sabe en el Padre Nuestro, ¿no? Pero el problema, mis hermanos, es que cuando tú renuncias a obedecer la palabra de Dios, piensa a quién estás desechando. Piensa a quién estás desechando. Nosotros podemos venir al templo y también habrá palabras que no te van a agradar que yo diga. Pero no lo estoy diciendo porque a lo mejor pueda conocer algo de tu vida, de tu persona, no. Yo puedo decir palabras que a lo mejor no te van a agradar, pero no son propias. No son mías, sino son puestas en mi corazón para compartirlas, para que tú las escuches y para que esto te haga reflexionar y esto te haga volver al camino. No las hago con la intención de lastimarte, de que tú te molestes conmigo, no. Mi propósito es que podamos cada uno de nosotros volvernos al camino. Por eso Hebreos capítulo 12, versículo 25 nos dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que nos amonestaba en la tierra, ¿quién vino a este mundo? Jesús. ¿Les agradó a los fariseos, a los saduceos, a los escribas cómo hablaba Jesús? Claro que no, les indignaba, les molestaba. Jesús ponía el dedo en la llaga.
Entonces, cuando la palabra de Dios, si tú la lees, o vienes y escuchas un mensaje, o escuchas un mensaje a lo mejor a través de tu equipo móvil, y esa palabra llegó a tu vida, te molestó, te lastimó, la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas. Y ayer escuchaba yo eso con la hermana. Dios transforma vidas. Y eso es lo importante, mis hermanos. Entonces, quien vino y nos amonestaba aquí en la tierra fue Cristo. Sigue diciendo el pasaje, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. ¿Quién tiene entonces el mejor gobierno? ¿Terrenal o celestial? Es celestial, hermanos. Es el mejor gobierno. ¿Quieres vivir una vida bien? Ten la comunión con el Señor. Vive de acuerdo a sus preceptos y mandamientos. Sujétate a la autoridad y a la voluntad de Dios en tu vida. Eso es lo mejor. Y créeme que va a tener un mejor gobierno. Y por consecuencia usted se va a sujetar a las autoridades que lo gobiernan aquí. Esto me hace recordar, mis hermanos, sobre un libro que está estudiando mi esposa y que en algunas ocasiones me toca escuchar porque inician muy temprano, sobre todo los martes, y trae un título muy importante este libro que ellos están llevando a cabo, El cielo gobierna. Y es una verdad, mis hermanos, el cielo gobierna. ¿Y qué significa esto? ¿Que el cielo gobierna como tal? No, Dios gobierna, hermanos. Dios gobierna y lo hace sobre las naciones, lo hace sobre la misma naturaleza, lo hace sobre las preocupaciones que tú tienes, lo hace sobre las enfermedades, lo hace sobre tu matrimonio, lo hace sobre tu trabajo, lo hace sobre tus hijos y todo lo demás. Dios gobierna. El problema es que a veces no lo creemos. Usted lea la Biblia y se dará cuenta que todas las situaciones difíciles que pasaron los hombres que comparecen en este libro negro de la Biblia, no solamente pasaron momentos gratos, algunos pasaron tribulación, aflicción, pero el cielo gobierna. Y Dios tenía la voluntad y la autoridad para hacer con la vida de esos hombres, así como la tiene sobre nosotros, porque el cielo gobierna. Y cuando usted desecha a Dios, entonces está haciendo a un lado su autoridad sobre su vida. Nuevamente te pregunto, ¿a quién has desechado? Analicemos entonces un poco más de la vida de los hijos de Samuel, hermanos. Dice en 1 Samuel 8:3, pero no anduvieron los hijos. ¿Cómo se llamaban los hijos? Joel y Abías. ¿Por dónde no anduvieron? Por los caminos de su padre. Esto es difícil. Es difícil, hermanos. A veces uno trata de vivir de la mejor manera como papá, ser el mejor ejemplo, pero a veces los hijos no andan en nuestros caminos. Dice aquí, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Usted se dará cuenta sobre la vida de Ana, que desde el momento que pidió a su hijo Samuel, ella dice que lo iba a entregar totalmente a Dios, y lo entregó. Pero ¿qué pasó con los hijos de él, de Samuel? Joel y Abías. Dice que ellos se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Pensemos entonces cómo están nuestros hijos. Pensemos cómo están nuestros hijos. Habrá cosas que nos lastimarán, nos molestarán de ellos, porque a veces los hijos no andan en los caminos que andan los padres. Los caminos a veces del hijo son caminos de perversión, de maldad, por no andar en los caminos de los padres. Si nos enfocamos en la cuestión de la avaricia, yo pienso que uno de los grandes problemas que tiene este mundo caído es el dinero, mis hermanos. Todo se encierra en el dinero, en tener más, aún más, y esto nos lleva a una avaricia. ¿Usted recuerda el joven rico? ¿Saben por qué él no pudo entrar
alcanzar o no obtener su salvación? Porque su avaricia no le permitió. Su avaricia. Yo no sé cuál sea el problema para ti o para mí que no nos permita verdaderamente servirle al Señor como deberíamos de hacerlo. ¿Qué nos está impidiendo? ¿Qué nos está estorbando en el camino? Quiero compartirle únicamente 2 puntos referente a quién has desechado. El primero de ellos, ¿a quién has desechado? Los que buscan quien los gobierne. ¿Saben qué? Hay algo muy importante que quiero decirles. Hay mucha gente que siempre busca quien los dirija o quien los guíe. ¿Cuánta gente no se levanta, a lo mejor encendiendo la tele, viendo su equipo móvil, con el propósito de ver qué le prepara el día? Se basa su vida en los horóscopos, piensa o ve qué tipo de color debe usar para tener el éxito, qué es lo que debe de hacer para tener dinero. Hay gente que siempre está buscando quién la dirija o quién guía su vida. ¿Y saben por qué? Porque no tienen decisión propia. O siempre están a la expectativa de que alguien les va a decir, haz esto, no hagas aquello. Porque no tienen decisión propia. Entonces siempre están dependientes de lo que le digan o de alguien más, de cómo conducirse para ser aceptados a veces por todos o por los demás. Y volviendo a Samuel, dice que cuando Samuel ya no fue el mismo, porque los años ya lo habían alcanzado, ya no tenía a lo mejor esa aceptación Samuel, y pasó algo ahí. Dice que los ancianos vieron que a lo mejor su ministerio residía únicamente en un lugar en específico. ¿Dónde estaba él? En Ramá. Ahí es donde él estaba. Entonces a esto le llevó que las personas lo buscaran a él. Pero no fueron a decirle, a ver, Samuel, ¿cómo te encuentras? Miramos que te has hecho una persona adulta, miramos que tienes ciertos problemas de salud. No fueron con esto. Su inquietud fue otra. Su inquietud fueron a buscarlos porque esas personas necesitaban quien las dirigiera, quien las gobernara, quien tomara las decisiones por ellos. Hay personas que no tienen voluntad propia, que no saben ni a dónde caminar ni a dónde ir. Y así están muchos que están en el mundo perdidos. ¿A dónde voy? ¿A dónde camino? Entonces, estas personas fueron a buscar a Samuel, como lo dice ahí en el versículo 4 del primer libro de Samuel, capítulo 8. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Versículo número 5. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, dice, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. Personas que no tienen decisión, que no saben a dónde caminar porque siempre son guiados de un lado para otro. Aquellos que tienen dominio y que mueven multitud de gentes, así habrá muchos. Y mucha gente ciegamente caminará tras ellos, se dejarán influenciar. Pero en este caso, esta gente fue y buscó a Samuel, donde les pedía que les constituyese un rey que los juzgue. ¿Acaso Dios no estaba haciendo eso con esa nación? ¿Acaso Dios había descuidado? Yo entiendo claramente que Samuel prácticamente era un juez y que cada vez que alguien fallaba le decía, tú hiciste esto mal, esto no es correcto, el Señor dice esto, porque era palabra de Dios. Sin embargo, esta situación molestó en la vida de Samuel. Y esto me lleva a ponerles este ejemplo, mis hermanos, que cambia un poquito de enfoque, pero que a final de cuentas, la gente que buscó a Jesús, porque voy a hablar de Jesús, lo buscó con el mismo propósito. Guíame, dirígeme, pero no con un interés interno de buscarlo con esa necesidad de ser llenos de Jesús. Su enfoque era otro. Usted recuerda claramente cuando
Jesús hizo un milagro fuera de serie. Y lo hizo extraordinario porque con tan solo 5 panes de cebada y 2 pececillos, Él alimentó a una gran multitud. Y al decir una gran multitud, fueron a 5,000 hombres. Y fíjense cómo estas personas, al momento que estuvieron ahí, en ese lugar, se dejaron guiar por Jesús. Pero no con una convicción. Son de esas personas que las acarreas de un lado para otro y te siguen, pero no tienen voluntad, no tienen decisión, no tienen acción propia. ¿Qué les dijo Jesús? Si usted lee este pasaje ahí en Juan capítulo 6, del versículo 14 en adelante, usted se dará cuenta qué es lo que dijo Jesús. Pero Jesús en ese momento dice que los mandó a recostar. Al mandarlos a recostar, Jesús les estaba dando un mensaje que Él estaba queriendo dirigir sus vidas. Pero no de una manera de decir, sígueme por conveniencia, no. Jesús quería dirigir sus vidas, pero para el reino de Dios. Conducirlos a la verdad, sacarlos de la manera que ellos estaban viviendo. Ahora con todos ellos, ¿quién más estaba? Aunque no lo menciona, sus mujeres y sus niños. O sea que era una gran cantidad de personas que Jesús ese día les dio alimento. Toda esa multitud entonces comenzaron a pensar después de eso, en su mente, cómo elegir a Jesús como rey. Las personas siempre quieren ser dirigidas por alguien. Si usted ve eso, siempre. Cuando debemos de tener a veces voluntad propia, hermanos. Y más que voluntad propia, ser guiados por Dios en nuestra vida. Pero a veces nosotros queremos ir detrás de alguien porque ese alguien nos va a dirigir a todos. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Quisieron elegir a Jesús como rey convenencieramente, pensando en que a lo mejor ellos ya no se iban a desgastar más por trabajar, que no se iban a preocupar por el alimento, porque iban a estar dependiendo de Jesús. Ahí, ¿quién estaba eligiendo a Jesús? ¿Los ancianos como vinieron como Samuel? No. ¿Quién estaba queriendo elegir ahí a Jesús? La multitud, la gente. Juan capítulo 6, versículo 14. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Eso es lo que vieron. ¿Cómo les impactó eso? Este verdaderamente era el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, ¿qué vio en ellos? ¿Qué vio en ellos? Versículo 15. Pero Jesús dice entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle el rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús vio la intención. Jesús pudo entender que esta gran multitud no lo buscaban por quien él era en verdad, o por el mensaje que él traía. Esta multitud lo buscaban a él porque querían ser dirigidos, querían llevar una vida fácil, una vida sencilla, pero ¿qué hizo Jesús? Se retiró al monte él solo. Y al retirarse al monte él solo, él tuvo ese tiempo de oración con el Padre. Ahora nosotros, no desechemos más bien quien nos gobierne, pidámosle quien nos gobierne, que nos dé la guía a través de su Espíritu Santo para saber cuando nosotros hemos fallado, hermanos. No nos alejemos, más bien pidámosle, Señor, ¿cómo saber que hoy he fallado? ¿Cómo saber que las cosas que estoy haciendo son mal? ¿Cómo tener tu guía? ¿Cómo tener tu guía? ¿Cómo tener tu dirección? La gente lo buscaba a él por lo que Jesús les daba, pero no porque querían ser guiados por Jesús verdaderamente. Juan capítulo 16, versículo 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido ya juzgado. ¿A quién se refiere este pasaje, hermanos? ¿Cómo obtener una dirección en este mundo caído? ¿Cómo obtener una dirección? A través del Espíritu Santo. No te dejes guiar por el hombre, déjate guiar por el Espíritu Santo, porque Él te va a convencer de pecado y de juicio, mis hermanos, cuando hagamos mal. Él, por más que yo hable, por más que yo diga que esto es pecado, aquello otro es pecado, pero si el Espíritu Santo no está en ti, no te va a convencer de las cosas mal que estamos haciendo.
Entonces, cuando todo el ser humano se vuelva dependiente de alguien más por lo que ve y no de Dios, está mal, mis hermanos. Y esto fue lo que le sucedió a Samuel. Fueron los ancianos y le pidieron que les constituyese un rey como las demás naciones. Y aquí se cumple entonces ese pasaje del Antiguo Testamento que nos dice en Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Ahorita, ¿cuántos no están a la expectativa esperando quién es el nuevo presidente? En todos los sentidos. ¿Están confiando en quién? En el hombre. Están confiando en el hombre. Y quizá Samuel se equivocó al confiar o pensar que sus hijos andaban en sus caminos y que iban a dirigir a la nación por el camino correcto. Samuel también erró. Esto nos enseña que entonces nosotros no confiemos en el hombre. Sigue diciendo la última parte del pasaje, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Cuando nosotros confiamos más en el hombre, nuestro corazón se aparta de Jehová. Entonces pregúntese, ¿a quién ha desechado? ¿Usted a quién ha desechado? Y si nos vamos a Samuel, ¿a quién desecharon? ¿A Samuel o a Dios? Desecharon a Dios, porque no querían ser conducidos por Dios. No quisieron ser dirigidos por Dios. Entonces todos sabemos hoy que se va a elegir un gobierno, pero tomemos la actitud que después tomó Samuel. A través de nuestra hermana Xochitl del viernes de la velada de oración, ese fue parte de su oración, que oremos por un gobierno. Oremos por un gobierno. Y muchas denominaciones de cualquiera sé que han orado por esta petición. Oremos por un gobierno. Y eso fue lo que hizo Samuel. Después de que a lo mejor dijo, hice mal en poner a mis hijos, dice ahí en 1 Samuel 8, capítulo 8, versículo 6, la última parte, y Samuel oró a Jehová. Eso es lo importante, hermanos. Está bien, a veces actuamos tontamente, actuamos bajo la carne, pero es bueno reflexionar. Y cuando reflexionemos, oremos. Fue lo que hizo Samuel. Samuel oró a Jehová. Entonces, antes de anhelar en el corazón diciendo, yo quiero esta persona que nos gobierne, debes orar para que Dios gobierne primero tu vida. Toma el control de tu persona para que todo el cambio primeramente comience por ti y por mí. Eso es lo importante, hermanos. ¿Cuánta gente no está esperanzada diciendo, queremos que este gobierno llegue porque él va a quitar todos los crímenes? No, hermano. Si la gente tuviera el temor de Dios en sus vidas, no harían lo que harían, porque estarían sujetos a Dios. Y tuviéramos un temor siempre reverente a Dios, y no actuaríamos de la manera que lo hacemos deliberadamente. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 15, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, dando gracias a Dios en todo. Esto me lleva a mi segundo punto, que es, ¿a quién has desechado? Pidieron para sí un rey humano. Nuevamente, recapitulando un poco, sabemos de la visita de los ancianos, fueron hasta con Samuel a ese lugar llamado Ramá, y no solo fue para platicar con él, sino más bien ellos fueron para señalarle lo mal que andaban sus hijos, y que no eran personas indicadas para ejercer la justicia de Dios, ya que no andaban en los caminos de Samuel. Esto nos hace entonces repetir la historia una y otra vez, como en el libro de los Reyes, que nos vamos a encontrar una expresión tan continua, tan cotidiana. ¿Cuál era esa expresión? Porque me estoy refiriendo a algo tan importante. Segunda de Reyes 21:19. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar.
y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Haruz de Jotbá. Escúcheme esto. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como lo había hecho Manasés, su padre. Aquí sí había razón de que su hijo Amón hiciera las cosas mal, porque Manasés, su padre, hizo las cosas mal. Pero en el caso de la vida de Samuel, que caminó recta y justamente delante de Dios, sus hijos hicieron lo malo. Sin embargo, mis hermanos, la vida de Amón fue de la misma manera del proceder de la vida de su padre Manasés. ¿Qué hizo? Versículo 21. Y anduvo en todos los caminos que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Qué terrible, ¿verdad? A veces no queremos escuchar, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Esa es una expresión, mis hermanos, que es difícil de entender, o difícil de quitar también. Entonces, no puede haber un gobierno perfecto, y menos cuando no anda en los caminos de Dios, y mucho menos que lo busque. Humanamente, no busque un gobierno perfecto. ¿Cuántos de ellos buscan la dirección de Dios verdaderamente? ¿Cuántos de ellos se encomiendan a Dios? No, mucho menos a veces lo van a buscar. Aquí hay algo muy curioso. Si quiere nombrarle como curioso, coincidencia, como usted quiera decirle. Pero lo mismo sucedió con el que instruyó a Samuel, con el que fue su mentor, y me estoy refiriendo al sacerdote Elí. 1 Samuel 3:2 dice: y aconteció un día que estando Elí fue el que instruyó a Samuel, acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Esta expresión, hermanos, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, se puede entender que a lo mejor de la vista del sacerdote Elí comenzaba a escasear, comenzaba a perder a lo mejor la vista, pero también se puede entender que la palabra revelada que llegaba a la vida del sacerdote se estaba yendo, ya no era dada, también se puede entender en ese sentido. O también podemos entender que debería de haber leña en el templo siempre encendida cada mañana, porque si se apagaba la lumbre, dicho de otra manera, la palabra de Dios ya no iba a fluir. La palabra de Dios ya no iba a fluir. Entonces, el problema es que los hijos del sacerdote Elí, sus vidas no eran apropiadas para ser los intermediarios entre Dios y la nación. No podían serlo, porque no buscaban de Dios tampoco los hijos de Elí, y porque la luz estaba escaseando en la vida del sacerdote Elí. Entonces, esto de que los hijos no anduvieran en los caminos es difícil. 1 Samuel 3:2, escuche lo que dice la palabra de Dios, y esta palabra se la reveló Dios a Samuel, aún siendo niño, porque es el que iba a suplir a Elí. Escuche esto: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. ¿Qué es lo que sabía Elí? Que sus hijos no andaban en sus caminos, que sus hijos estaban haciendo las cosas mal. Versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Como padre tenemos la responsabilidad de decirle a nuestros hijos: ¿sabes qué? Esa manera que tú estás viviendo, eso que tú estás haciendo no es lo correcto. Si tú no los estorbas a tus hijos diciéndole las cosas que no están bien, el juicio no solamente viene para los hijos, viene también para ti, viene para tu casa completa. Porque estamos entonces solapando el pecado que nuestros hijos están haciendo. En el caso del sacerdote Elí, fue desechado junto con sus 2 hijos por lo mal que estaban haciendo o obrando. Pero Samuel restituyó
a Elí y a sus hijos. ¿De qué manera? Pues Samuel tomó el lugar del sacerdote Elí, siendo sacerdote, siendo profeta y siendo juez. 3 ministerios en la vida de uno. Ahora, en la vida de Samuel fue todo lo contrario. Sus hijos andaban mal y los ancianos pidieron rey, haciendo a un lado el poder teocrático de Dios en la nación. Como lo dice 1 Samuel 8:7. Y dijo Jehová a Samuel: oye a la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Hermanos, cada vez que fallamos, que pecamos, que hacemos iniquidad, que rehusamos que Dios nos gobierne, porque hacemos las cosas de quien nos gobierna en este mundo, lo desechamos a Él. Versículo número 8, estoy en 1 Samuel 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Hermanos, aún hay gente dentro de todas las iglesias evangélicas que siguen amarradas a un pecado. Salieron de Egipto. Egipto representa al mundo caído, hermanos. Pero Egipto o el mundo no salió de ellos y aún siguen gobernados como desde el principio. Por ello, Santiago capítulo 4, versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Si tú quieres agradar al mundo, le declaras la inconformidad, la guerra a Dios, hermanos, porque te constituyes enemigo de Dios. La gente de Israel no quiso ser ya más gobernada por Dios. Ya no quiso escuchar a través de los siervos de Dios. Quisieron gobernantes, reyes, que les impusieran cargas, que tomaran el control de sus vidas. Ese es un problema. Ahora, ¿cómo vive alguien que tiene pecado y que es gobernado por el pecado y que está sujeto al pecado? Y más que sujeto al pecado, sujeto a un demonio que no tiene la voluntad. ¿Usted recuerda al endemoniado gadareno? Él no tenía el control de sí mismo, al grado que lastimaba su cuerpo. Lo mismo sucede con aquellos que practican las obras de la carne. Lastiman al espíritu, el cual está puesto en nosotros, hermanos. Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo esto es porque queremos nosotros ser gobernados en nuestra propia vida y desechamos a Dios. Y cuando desechamos a Dios, esto nos gobierna, esto toma el control de nuestras vidas, hermanos. Por eso, desafortunadamente, muchas veces queremos quien nos gobierne aquí en la tierra, porque nos agrada más hacer las obras de la carne que hacer las obras del Espíritu, hermanos. Concluyo el mensaje. ¿A quién has desechado? Espero que sea desechado de tu vida y de mi vida el gobierno de oscuridad, y que pidamos la sabiduría para poder vivir sabiamente en un mundo caído. Proverbios 4:11 nos dice: porque el camino de la sabiduría, por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. ¿Por dónde debemos de caminar? Por el camino de la sabiduría. ¿Cuál es la aplicación de este mensaje para la iglesia Casa de Paz? Qué bueno fuera que todos pidiéramos sabiduría. Y sabiduría para todo, hermanos, para vivir más prudentemente
en todos los sentidos. Vivir más prudentemente en todos los sentidos. Y la Biblia nos da un caso, o nos da un ejemplo de un joven que vivió sabiamente, pero no porque él la tenía, sino que él pidió la sabiduría. Y nos habla en dos sentidos, hermanos. Sabiduría para saber gobernar y sabiduría para saber hacer lo bueno y no lo malo. 1 Reyes capítulo 3 versículos 9 y 10. Esto es lo que él oró. Escuche cómo oró este joven. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Qué debemos de pedir, hermanos? Sabiduría. Sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué debe de pedir en este día para que usted pueda elegir un buen gobierno también? Sabiduría. No se deje llevar por el carisma, no se deje llevar por la amistad, sino pida la sabiduría de Dios para que Dios le haga discernir quién es el apropiado y el que Dios quiera poner, no solamente para aquí, para este país, y para que usted, mientras viva en este mundo, sepa vivir sabiamente, agradando a Dios, y que Él sea su único rey de su vida. Oremos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, no vuelve vacía, sino que debe de cumplir el propósito por el cual es expuesta en esta mañana. Te ruego, Padre, que lo más importante, no te desechemos a ti, que no te fallemos, que no vivamos, Señor, malamente en un mundo caído, que vivamos, Señor, rectamente, con sabiduría, y que cada paso que demos en este mundo sea bajo tu dirección, porque por ti sí queremos ser guiados, por ti sí queremos ser dirigidos, y no por lo que el mundo ofrece, Padre. Ayúdanos, Padre, para agradarte en toda nuestra manera de vivir, en todo lo que hagamos, Padre, a cada día y en cada momento, Señor. Ven, gobierna, Señor, nuestro corazón, y seas tú el dueño, el amo y Señor de nuestras vidas, en todo, Padre. En Cristo Jesús te lo ruego, Padre. Amén. Dios les siga bendiciendo.